Bueno, para terminar con este tema de hidratos de carbono, vamos a ver los heteropolisacáridos. Recuerden que los heteros eran cadenas de monosacáridos, pero que son distintos entre ellos. O sea, se repite una secuencia, por ejemplo, qué sé yo, glucosa, galactosa y así sucesivamente. Dentro de los ejemplos que habíamos visto era la pectina, el agar-agar, la goma arábiga. Bueno, la pectina se encuentra en la pared celular de los tejidos vegetales. Generalmente acá tenemos ejemplos donde abunda la manzana, la pera, la ciruela. Posee gran capacidad gelificante y por eso la pectina se usa, por ejemplo, para preparar mermeladas. El agar-agar se extrae de algas rojas de los mares, ¿sí? Es muy hidrófilo. Acuérdense que hidrófilo significa que le gusta el agua. Hidrófobo es que repelen el agua. Y generalmente es como un gel que se utiliza para preparar los medios de cultivo cuando se quiere hacer algún análisis microbiológico, ¿sí? De bacterias, hongos, etc. La goma arábiga, perdón, también es una sustancia segregada por las plantas, ¿sí? Generalmente lo usan para cerrar las heridas. La hemicelulosa es un grupo bastante heterogéneo que involucra dentro de la hemicelulosa hay varios tipos de polímeros de pentosas y hexosas, ¿sí? El péptido glucano, por ejemplo, formado por moléculas de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, que están unidos por enlace beta 1,4 glicosídico. Los GAG o glucosaminoglucanos, ¿sí? Son polímeros estructurales de los tejidos animales. Como dice acá, son polímeros que resultan de la unión de unos monosacáridos o pequeños oligosacáridos, ¿sí? Oligosacáridos con una molécula o grupos de moléculas no glucosídicas. Por ejemplo, la N-glucosamina o N-acetilglucosamina, siendo el otro monosacárido, por ejemplo, el ácido urónico, que esto no sería una unidad de hidrato de carbono como dice ahí. Los proteoglucanos, con excepción de el ácido hialurónico, tienen azúcares sulfatadas, ¿sí? Se los nombra, la mayoría de estos compuestos se encuentran combinados con proteínas para formar proteoglucanos en la matriz extracelular, ¿sí? Los proteoglucanos son de aspecto amorfo, o sea que no tienen una forma definida, donde encontramos el ácido hialurónico, ¿sí? El condotroín sulfato A, la heparina, el ketasulfato, el dermatansulfato. Son ejemplos, por ejemplo, de proteoglucanos que son nada más que a modo de ejemplo. Ustedes no es que le vamos a tomar las estructuras químicas de estos compuestos. Se los menciono solamente para que vean la importancia de los heteropolisacáridos. Y acá tenemos, ¿sí?, algunos esquemas bastante complejos de los heteropolisacáridos. Acá tenemos la heparina y ya después viene una ejercitación, ¿sí? Una guía para responder algunas cosas que lo pueden hacer con el apunte sin ningún tipo de problema. Lo fundamental, como para resumir, es que acá tenemos un cuadro que me parece interesante que le veamos, que son los hidratos de carbono, ¿sí? Se parte de los monosacáridos, el más abundante es la glucosa, ¿sí? Galactosa, fructosa. Tienen que saber qué eran las proyecciones de Fischer, D y L, y las estructuras de Howard, solamente saber que que los monosacáridos están en forma de ciclados, no son en forma lineal. Los monosacáridos se unen a través de enlaces glicosídicos formando disacáridos, ¿sí?, o polisacáridos, cualquiera de los dos. Dentro de los disacáridos tenemos la maltosa, la lactosa y la sacarosa, son los más importantes. Y dentro de los polisacáridos, a partir de la glucosa, podemos tener la amilosa, la amilopectina, la celulosa y en el caso de los animales, el glucógeno que sirven como almacenes de energía, ¿sí? Así que acá tenemos un esquemita muy interesante para saber, ¿sí?,
¿Qué debo estudiar de los hidratos de carbono? Recuerden que deben saber si la estructura lineal de memoria de la glucosa, de la galactosa, de la fructosa, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa es un azúcar, ¿sí?, que tiene 5 carbonos, ¿sí?, y es muy importante porque tanto la ribosa como la desoxirribosa forman parte del ADN y ARN. Bueno, les voy a mostrar este PowerPoint como para un pequeño resumen, que son los hidratos de carbono. Las funciones principales, recuerden, como combustibles, estructural, son intermediarios metabólicos y además forman moléculas más complejas. Por ejemplo, el ADN y el ARN. Acá tenemos la formación, recuerden que es a través de la fotosíntesis en unos lugares, en unas organelas que tienen las hojas de las plantas, que se llaman cloroplastos. Ahí se forma el monosacárido más abundante, que es la glucosa. Acá tenemos la ecuación más genérica de un hidrato de carbono, ¿sí? A partir del dióxido de carbono con agua, con la luz solar se forma el hidrato de carbono y libera oxígeno. Las funciones que aparecen en los hidratos de carbono es la función aldehído y la cetona, por eso se llaman aldosas o cetosas. Recuerden que la clasificación pueden ser monosacáridos o polisacáridos, y acá hay un intermedio que no estaba en el apunte anterior. Los monosacáridos es una sola estructura de azúcar. Los oligosacáridos van de 2 a 10. Nosotros vimos los disacáridos, o sea, los disacáridos serían una parte de los oligosacáridos. Dentro de los oligosacáridos es cuando tengo de 2 a 10 monosacáridos. Los más importantes siempre son los que tienen 2. Vimos la lactosa, que es el azúcar de la leche, la sacarosa, que es el azúcar comercial. Y los polisacáridos cuando tengo más de 10 monómeros formando la estructura. Bueno, acá aparecería el almidón, la celulosa, el glucógeno. Acá tenemos las estructuras, ¿sí?, de Fischer, ¿sí?, de la estriosa cuando tienen 3 carbonos, ¿sí? Las pentosas, y acá está la estructura de la ribosa que quiero que la aprendan de memoria, y de la desoxirribosa, que en el apunte anterior no estaban. Tengo la ribosa, es una aldopentosa con 5 carbonos, ¿sí?, todos los oxidrilos hacia la derecha. Y la desoxirribosa, que forma parte del ADN, en el carbono 2 le falta el oxidrilo y tiene 2 hidrógenos. Esta estructura es importante que lo sepan de memoria. Bueno, ahí tenemos las estructuras de la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son, ahí tienen las 5 estructuras, las anteriores, las 2 anteriores, más estas 3, son las que ustedes tienen que saber de memoria para entender las estructuras que siguen después. Acá está la estereoisomería, que era para las estructuras de Fischer, como cuando viene la luz blanca pasa a través de un orificio que polariza la luz, o sea, deja pasar solamente una fracción, que se llama luz polarizada. Si esa luz polarizada incide sobre una solución de azúcar, si esa luz gira hacia la derecha era destrógira, si giraba hacia la izquierda era levógiro. Siempre me tenía que fijar en el carbono, para que sean estructura de Fischer DOL, era en el carbono quiral. ¿Qué era el carbono quiral? El que estaba unido a 4 grupos diferentes. En este caso el carbono quiral sería el carbono 2. D era porque el oxidrilo estaba a la derecha y L el oxidrilo a la izquierda en un carbono quiral. Ahí tenemos las estructuras de Fischer. Cuando tengo más de un carbono quiral me tengo que fijar en el anteúltimo. Acá el oxidrilo en el anteúltimo está a la derecha, es D, ¿sí? Acá el oxidrilo está a la derecha, es D. Como verán, siempre acá son todas D, y es porque el oxidrilo en el anteúltimo carbono siempre está a la derecha. Ahí tenemos los ejemplos de los monosacáridos que se forman con 6 carbonos y son todos aldosas, ¿sí? Tenemos la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, la gulosa, idosa, galactosa y talosa. Nosotros de esto tenemos que saber de memoria esta estructura, la de la glucosa y la de la galactosa. Acá tenemos
Cuando son cetonas, de todas las que existen, nosotros tenemos que saber esta, que es la fructosa. ¿Sí? Y ahí tenemos la diferencia, por ejemplo, entre la glucosa, la manosa y la galactosa. Acá ya están las estructuras. Esta es la estructura de Fischer y esta estructura en realidad está de esta manera, con la estructura de Howard, que es ciclada, cerrada, que tiene forma piranosa porque es parecida al pirano, con 6 lados y un oxígeno en uno de los vértices. Ahí está cómo se cicla, pero uno no lo tiene que saber. Y en el caso de la fructosa se cicla pero formando 5 lados, entonces se llama forma furanosa. Acá tenemos el pirano y acá el furano. ¿Y por qué tiene forma piranosa la glucosa y furanosa la fructosa? Acá tenemos los derivados. Recuerden que el aldehído, ¿sí?, se puede reducir a alcohol, entonces forma el sorbitol. Acá tenemos otros ejemplos, derivados de ácido, el ácido glucurónico, la N-acetilglucosamina, que lo van a ver ustedes cuando veamos metabolismo, lo vamos a ver de nuevo. Ahí tenemos los oligosacáridos. Recuerden que los más importantes son los disacáridos. Ejemplo, la maltosa, la isomaltosa, la lactosa, la sacarosa, la celobiosa, que lo vimos en el apunte. Voy a pasar rápido porque eso ya lo vimos en el apunte anterior. Los homopolisacáridos y hetero. Fíjense, acá tengo este esquema, se los quería mostrar porque estaba interesante y fácil de entender. ¿Qué son los homopolisacáridos? Formados siempre por los mismos monosacáridos. Si tengo una sola cadena se llama lineal. Si aparece una nueva cadena se llama ramificado. Entonces tengo dos tipos de homopolisacáridos, los lineales y los ramificados. Y los hetero son estructuras que se van repitiendo. Por ejemplo, acá tenemos el color rosado celeste, eso sería un heteropolisacárido lineal, y acá tenemos un heteropolisacárido ramificado. Ahí tenemos ejemplos. Y creo que con eso ya es suficiente para que entiendan el apunte de hidrato de carbono, que insisto, muchas estructuras se van a tener que sentar a escribirlas, porque son 5 en realidad las que se tienen que acordar, pero es indispensable que le escriban para que su memoria las pueda recordar. Si no, es imposible uno solamente viéndolas poder graficarlas después cuando se las pedimos en los exámenes.